Hey, ¿qué onda, brothers and sisters? ¿Cómo están? En el video de hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes, pero más controversiales que existen en este hermoso hobby del acuarismo: el bendito ciclado. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué diablos sucede en el agua y por qué a veces se mueren nuestros peces después de haber intentado ciclar el acuario? Y hay gente que nunca ha hecho el famoso ciclado y sus peces están como sin nada. Acompáñenme en este video para averiguarlo. Así que sin más que decir, comenzamos. Bueno, partamos del título del video. ¿El ciclado existe? Pues no existe como tal. Lo que existe es el proceso del ciclo del nitrógeno que ocurre en nuestro acuario, como ocurre tal cual en la naturaleza. En realidad el término ciclar o ciclado no es correcto porque no está ciclando nada. El ciclo del nitrógeno ocurrirá en tu acuario, lo quieras o no, y lo sepas o no. La única diferencia será si mientras sucede intoxicas y probablemente matas a tus peces en el proceso, o les traes otras serias consecuencias a futuro. O lo haces correcta e informadamente y con lo más importante, que es la paciencia. Y bueno, ¿qué es eso del ciclo del nitrógeno?, se preguntarán. Pues es precisamente un proceso químico-biológico en el que distintos tipos de bacterias aprovechan toda la materia orgánica que se va juntando en nuestro acuario, por distintas causas, como restos de comida que le damos a nuestros peces, sus heces, orina, quizás algún pez que falleció y no retiramos del acuario, etc. Toda esa materia en descomposición terminará iniciando lo que se conoce como ciclo del nitrógeno. Así que si estabas buscando un pez que te ayude a limpiar tu pecera, mejor preocúpate por tener un filtro adecuado y mucha filtración biológica, y jamás necesitarás este tipo de peces. Pero vayamos por partes. ¿Dónde está el nitrógeno del acuario? Sin duda, una parte de él integrado en las proteínas y ácidos nucleicos de los peces y las plantas, o sea, dentro de sus células. ¿Y cómo entra más nitrógeno? En principio, únicamente a través de nuestras compras de nuevos inquilinos y por supuesto del alimento para los peces. El nitrógeno pasa al agua en forma de orina de peces ya descompuesto, que lo expulsan directamente en forma de amonio. También a través de los excrementos, restos de plantas secas o muertas, exceso de alimento y, toquemos madera, peces muertos. Por eso es súper importante que en cuanto notemos que uno de nuestros amigos peces pasó a mejor vida, lo retiremos inmediatamente del acuario. La cuestión es que hay una tendencia natural a que el agua se llene de amonio, y por eso es vital comprender que las bacterias son imprescindibles en el acuario, ya que se encargarán de convertir el amonio en nitrito y este a su vez en nitrato. Las bacterias son posiblemente los inquilinos más importantes del acuario. Sin ella, los peces acabarían nadando en su propia orina y desechos en cuestión de días. Estas bacterias, en un acuario ya establecido, se acumulan de especial manera en los materiales cerámicos que se colocan en el filtro con ese propósito. Estos son los famosos filtros biológicos, pero también se acumulan en el agua y el sustrato del acuario, solo que en un porcentaje muy pequeño. Por eso, el que te mencionen la famosísima agua ciclada es un tremendo error o un engaño. Y peor aún, los que venden esa supuesta agua madura, como también la conocen. Las piezas cerámicas son porosas y tienen una muy alta relación entre superficie y volumen, permitiendo albergar grandes poblaciones de bacterias en sus poros, que convierten el amonio en nitritos y a su vez en nitratos muy eficientemente, sin que se acumule ninguno de los dos iones tóxicos cuando el acuario funciona de forma adecuada. Como los nitratos son absorbidos por las plantas, podría pensarse que el círculo se completa de esta manera. Pero normalmente los acuarios tienen una carga animal desproporcionadamente alta. Es decir, tenemos demasiados peces para el tamaño de nuestro filtro y nuestro acuario. Y su alimentación hace que los nitratos suban a un ritmo superior al que las plantas pueden asimilar, o no tenemos en absoluto ninguna planta natural en nuestro acuario. Este es uno de los motivos por los que hay que hacer cambios de agua parciales de forma regular, ya que esta es la única manera de eliminar nitrógeno del acuario. Ahora bien, ¿qué pasa en los acuarios nuevos? Un acuario recién inaugurado no tiene población de bacterias nitrificantes. Si metiéramos plantas y peces de golpe,
la acumulación de desechos, orina y heces provocaría que los peces muriesen envenenados en amonio en breve, o que, aunque sobrevivan, queden con secuelas que los marquen de por vida. Por eso es importante que los acuarios nuevos pasen un tiempo en el que este proceso del ciclo del nitrógeno se pueda llevar a cabo, en lo que se van estableciendo las colonias bacterianas. Esa cosa tan sencilla es lo que llamamos el bendito ciclado, o ciclar para los cuates. Como estas bacterias son ubicuas, es decir, se encuentran en todos lados, no es necesario añadirlas al tanque, aunque la mayoría de tiendas suministran unas cepas de las mismas y algunos productos que aceleran la proliferación de estas en el acuario. Los residuos orgánicos del alimento o de las plantas que se hayan introducido provocarán un primer pico de amonio que se acumula porque, recordemos, aún no están establecidas las bacterias. Las nitrosomonas y las nitrosococcus son las primeras en colonizar el filtro, animadas por la abundancia de amonio y produciendo unos cuantos días después de que se inicie su actividad un pico en la concentración de nitritos, que es el subproducto que dejan estas bacterias al aprovechar el amonio. De tener peces en este momento, lo más probable sería que murieran intoxicados, ya que fueron sometidos a 2 picos de elementos tóxicos, el amonio y los nitritos. Pero hay especies que aún así no se rendirían tan fácilmente, así que sobrevivirían, pero solo para convertirse en peces enfermizos o peor aún. Con esta intoxicación, fácilmente podríamos haberles reducido drásticamente su expectativa de vida. Así que, aunque aparentemente los viéramos normales, un pez que podría habernos durado unos 10 o incluso unos 15 años, nos durará 4 o 5 como mucho. Luego, seguidamente las Nitrobacter empezarían a desarrollarse en el acuario. Y sería entonces cuando el nitrito empezaría a bajar de concentración. Cuando la concentración de amonio y nitritos es indetectable, es cuando podemos sospechar que las bacterias han colonizado satisfactoriamente el acuario y se puede empezar a introducir las plantas y los peces. El proceso completo dura alrededor de un mes más o menos. Pero la única manera de saberlo a ciencia cierta es medir con nuestros test de parámetros todo el proceso desde el día 1. Ya que puede haber acuarios o situaciones en las que las bacterias se desarrollen más rápido o más lento. Entonces, después de todo este rollo, vamos a resumir un poco, para que todos estos extraños conceptos nos queden súper claros. Con cualquier tipo de materia orgánica en el agua como sustrato, plantas y obviamente peces, sus desechos y su alimento, se formará indiscutiblemente amonio, por la descomposición de estos elementos, el cual es súper tóxico para los peces. Después de un tiempo se establecerán el primer tipo de bacterias, principalmente en el filtro, pero si no tenemos filtro o no tenemos uno adecuado, se desarrollarán probablemente en el sustrato y en algunas superficies del acuario y decoración, y en una muy pequeña cantidad en el agua, las cuales se alimentarán, por decirlo así, de ese amonio, y a su vez producirán desechos. Esos desechos son los famosos nitritos, los cuales después de un tiempo atraerán a las bacterias Nitrobacter, que se alimentarán de estos nitritos y dejarán como desecho los famosísimos nitratos. Para estos ya no hay bacterias que los aprovechen, pero sí son aprovechados por las plantas, que en algunas especies son grandes consumidoras de nitratos. Si por algún motivo no tenemos plantas naturales o tenemos demasiados peces y no tenemos suficientes plantas, el exceso de nitratos se soluciona con cambios semanales o frecuentes de agua, ya que el agua que introducimos en teoría es agua limpia, que viene libre o con un nivel muy bajo de nitratos. Por lo que al quitar el agua del acuario e introducir nueva y limpia, disminuimos drásticamente el nivel de nitratos, el cual debemos de medir y debe de estar en menos de 20 ppm, que significan partes por millón. Este tema siempre causa confusión, y aparte discusiones, debates y enojos. Sin embargo, es algo que está comprobado, estudiado y analizado desde hace mucho tiempo, por lo que no vale decir, yo no creo en el ciclado, yo nunca he ciclado y mis peces están muy bien, eso es solo un truco para vender bacteria, llevo 50 años en el hobby y nunca he ciclado, porque como ya expliqué, el ciclo de nitrógeno sucede en tu acuario, lo quieras o no, lo sepas o no. Pero esto no quiere decir que si de todos modos sucede, tú no hagas nada al respecto y metas peces así como así.
El punto de tener un acuario es crear un ecosistema artificial para nuestros peces. Ellos dependen absolutamente en todos los sentidos de nosotros. Y si desde el inicio no hacemos las cosas bien, los únicos que pagarán con sufrimiento, enfermedades y sus vidas serán ellos. Debemos responsabilizarnos y ser muy conscientes de que son seres vivos que merecen nuestro cuidado y respeto. No son adornos reemplazables y debemos de comenzar a romper esas creencias que venimos arrastrando de épocas en las que desconocíamos muchas cosas sobre cómo funcionan nuestros acuarios y peceras. En los próximos videos hablaré un poco más sobre el tema y principalmente sobre las dudas que puedan quedar. Asimismo, haré un video más demostrativo y menos técnico sobre cómo lograr que se dé el ciclo de nitrógeno correctamente en tu acuario, ya que si esto no sucede de manera correcta, aunque haya sucedido, tu colonia de bacterias no podrá soportar el número o el tamaño de los habitantes de tu acuario. Y otra vez, nuestros pobres amigos peces pagarán las consecuencias. Espero este video les haya servido y haya quedado lo más claro posible. Aunque fue un video más técnico de lo que hubiera querido, pero fue solo para que sepamos exactamente qué está pasando en el agua y más o menos de qué va todo este rollo de ciclar el acuario. Pero cualquier duda que tengan, háganmela saber aquí abajo en la caja de comentarios. Con mucho gusto responderé cada una de ellas. Así que, brothers and sisters, si les gustó el video no olviden darle pulgar arriba, compártalo con sus amigos y por supuesto si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse y píquenle a la campanita para que don YouTube les avise en cuanto estén recién hechecitos los nuevos videos del canal. Hasta la próxima.